150,000 muertos de un bando y más de 100,000 muertos de otro bando. O sea, estamos hablando de 250,000 personas que han muerto en un periodo de 4 años. Es decir, nosotros no lo, bueno, imagínense que si usted va al estadio, ¿verdad? En el estadio Cuscatlán, digamos, o en el Flor Blanca, creo que caben como 7,000, 8,000 personas juntas, ¿verdad? 8,000 personas y uno va al estadio y siente que eso es lleno, pero estamos hablando de la muerte de 150,000 personas de un bando y 100,000 personas de otro lado. O sea, son un montón de estadios de personas fallecidas. Y así estamos viendo, por ejemplo, anteriormente, el mes pasado en Venezuela, todos lo conocemos, el 24 de junio, Venezuela fue conmocionado por 2 terremotos. Hasta el momento llevaban contabilizadas 2,900 personas encontradas, digamos, muertas, desaparecidos, hay miles todavía, y más de 16,500 personas afectadas físicamente por heridas y hospitalizadas. Un panorama bastante complicado y así sucede muchas veces, hermanos, en la vida personal. También caminamos por la vida, caminamos por este mundo, nos vemos, nos sonreímos unos a otros y solo cada quien sabe realmente lo que está sucediendo dentro de su vida. Cada quien sabe las angustias y las dificultades. Quizás ese gran terremoto allá en otro país, en mi vida o en la vida de cada uno de nosotros pudiera ser una dificultad, un problema que está hacia el frente y nosotros lo vemos así como algo bastante complicado para nosotros. Pero quisiéramos en esta mañana venir a un texto de la palabra de Dios que yo oro al Señor que nos pueda ayudar a meditar en la fidelidad del Señor, que nos pueda ayudar a meditar en el Dios en el que hemos creído y cómo ese Dios en el que hemos creído es bueno, es fiel y Él ha prometido estar con nosotros en medio de cualquier circunstancia, la que sea. Así que vamos a ir, hermanos, al Salmo 46. También un salmo muy conocido, pero es un salmo, considero, precioso. El predicador Martín Lutero dice que él meditaba mucho en este salmo y le ayudó a poder escribir el himno Castillo Fuerte. Y cada vez que pasaba situaciones difíciles como las que él pasó, como amenazas, persecuciones y tantas cosas, le pedía a alguno de sus compañeros que le ayudara a leer ese salmo juntos y darse ánimo, porque es un salmo que traslada, que transmite esa seguridad. Vamos a leerlo, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea conmovida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, la ayudará al clarear la mañana. Versículo 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quebranta el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y yo le he titulado a este mensaje en esta mañana es cómo encontrar paz en medio del caos, en medio de las dificultades. Y quizá, como les comentaba hace un momento, quizás no estamos pasando un problema, me imagino, o puede ser, pero Dios sabe cómo traer esta palabra en algún momento cuando la dificultad nos desanime o nos haga bajar la mirada del Señor. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que muchos creen que es como paralelo a este texto de los Salmos y es un texto, no lo vamos a leer, pero está en varios pasajes
históricamente está en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, y es donde el rey Sennacherib trató de sitiar la ciudad de Judá en el tiempo de los reyes. Este rey llegó en tiempos del rey Ezequías y en el tiempo del profeta Isaías. Y la historia en estos pasajes, si usted lo quiere leer más adelante, está en el segundo libro de Reyes, capítulo 19. Dice que este rey mandó unos emisarios a la ciudad y de fuera de la ciudad empezaron a hablarle al pueblo y a decirle de que ellos iban a conquistar, que ellos iban a destruir la ciudad, que se entregaran. Y el rey había pues el temor de Dios en su corazón y no quería entregar la ciudad, no quería hacer eso, quería depender del Señor. Y este rey malvado empezó a tratar de desanimar al pueblo, a decirles cómo otras naciones habían creído en sus dioses, habían confiado en sus dioses de madera y todas las esculturas que las otras naciones tenían, y cómo esas naciones habían caído en manos de los asirios, que era ese pueblo que estaba queriéndolos atacar. Y en la entrada de la ciudad y enfrente del muro se pusieron a gritar desde afuera: hemos destruido a otras naciones. Hay naciones que han tenido dioses más poderosos que el suyo y los hemos vencido. Ustedes van a morir. Entonces en algún momento el rey fue y se humilló delante del Señor, buscó al Señor y junto con el profeta Isaías buscaron a Dios, oraron a Dios y el Señor le respondió. Y este rey malvado, Sennacherib, fue vencido y murieron en ese día por medio de la mano de un ángel de Dios. 185,000 soldados fueron asesinados entre ellos mismos por medio de la mano de Dios. Y ese rey se fue, dice que regresó a su ciudad y un hijo de él lo asesinó. Y así terminó este rey que pretendía vencer a Dios. Y dicen los estudiosos que así fue como surgió la idea de poder escribir este salmo acerca de cómo Dios puede protegernos en medio de una adversidad tan terrible. Lo primero, vamos a ver tres cosas, hermanos, en este salmo con la ayuda del Señor. Primero es que podemos encontrar paz en medio del caos o de la dificultad, confiando en que Dios protege a su pueblo. Ahí lo podemos leer. Lo segundo es que podemos encontrar paz en medio de la aflicción, conociendo que Dios habita en medio de nosotros, en medio de los suyos, en medio de los que Él ama. Él no es un Dios lejano, sino que un Dios cercano. Y también, hermanos, podemos encontrar paz en medio del caos o de la tormenta, reconociendo que Dios gobierna sobre toda la tierra. Es un Dios poderoso que tiene el control del más mínimo detalle que sucede a nuestro alrededor. Así que vamos a ver lo primero, hermanos. Podemos encontrar paz confiando en que Dios protege a su pueblo. Y dice el versículo 1 del Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra amparo también se puede traducir y en otras versiones se traduce como refugio, como ayuda. Y fortaleza, hermanos, y significa que Dios tiene el poder o la capacidad y la fuerza para proteger a una persona o a un grupo de personas. Esto en el Antiguo Testamento, hermanos, la palabra descrita como fortaleza o como refugio se repite más de 94 veces, dándonos a entender que Dios siempre en los libros antiguos estuvo mostrándose como ese amparo, como ese apoyo, como esa ayuda al pueblo de Dios. Cuando estamos, hermanos, en angustia, muchas veces no tenemos o no sabemos a quién acudir. Hay momentos donde la dificultad viene a nuestros corazones y no tenemos a quién llevar y encontrar una solución inmediata de aquello que está sucediendo, pero Dios se presenta en ese salmo, hermanos, como nuestra fortaleza, como aquel que está cercano a nosotros. Quisiera que me acompañaran al Salmo 61, creo que por acá lo tenemos en la siguiente. Salmo 61, versículo 3. Esta es una figura de ese rey que trató de llegar a la ciudad y destruir, y así muchas veces están ahí esperando los problemas y las situaciones
o las enfermedades para traernos desánimo, para que nuestro corazón esté afligido, para que nuestro corazón se sienta incluso que Dios nos pudiera haber abandonado, pero vamos a ver por medio de su palabra que Él ahí está. Salmo 61, versículo 3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Como dice al final, hermanos, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Él es, hermanos, ese refugio, como esa torre fuerte. Nosotros acá en nuestro país casi no tenemos, digamos, castillos o lugares donde podamos ilustrarnos sobre estas formas donde la antigüedad se llevaban las guerras. Pero la imagen y la figura es que Dios es ese castillo fuerte, es ese refugio donde usted y yo podemos acudir en medio de cualquier dificultad. El Salmo dice, nuestro amparo y fortaleza están en nuestro Dios. No dice, Él fue nuestro amparo. Dice, como dice el Salmo, Él es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Danos a entender que Él está disponible, hermanos, para cada uno de nosotros. El del Salmo 119, en el versículo 114, también dice la palabra de Dios, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Y hermanos, no sé a dónde acudimos en los momentos de aflicción. A veces acudimos a cosas que nos hagan olvidar lo que está sucediendo. A veces acudimos a distraernos, pero la palabra de Dios nos invita a acudir a aquel que es nuestra ayuda, aquel que es nuestro escudo, donde podemos escondernos, donde podemos cubrirnos, donde podemos estar seguros en las manos de nuestro Dios. En el himno Castillo Fuerte es muy peculiar, muy particular, porque en los tiempos de Lutero, ¿verdad? Ustedes han oído un poco de la historia de Lutero. Lutero se levantó, digamos, con la intención de renovar la iglesia por ciertas cosas que no había, y eso le llevó como consecuencia una persecución terrible, amenazas de muerte y una serie de cosas. Y en medio de todo eso, él, como dicen muchos historiadores, basados en este salmo, él escribió este himno que se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios. Les voy a leer dos pequeñas estrofas. Dice, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos, Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, el cual no hay en la tierra. Y dice la última frase de este salmo, esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre y hogar, y el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Cuando este hombre se sentía afligido, sentía que las huestes de maldad estaban detrás de él, y que como dicen, acaba de terminar una cosa mala y ya viene otra peor, y uno siente que está, el hermano René dice que es como cuando aquella película de Rocky, que le están de pegar y que se cae y que se levanta, y así a veces viene el embate, muchas veces de las pruebas y del enemigo, y tratan de hacernos caer, tratan de hacernos que nuestra mirada no esté en el Señor y como decir, Dios no me está ayudando por todo lo que me está pasando. Pero fíjense que este salmo también nos enseña que Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza aún en medio de las situaciones que estamos pasando. Porque no quiere decir que porque Él está con nosotros y Él nos cuida, las situaciones o los problemas van a desaparecer, sino que Él nos cuida en medio de las circunstancias. Él nos provee de gozo y de paz en medio de la aflicción y en medio del dolor. Dios está pronto a ayudarnos. Dios no es aquel Dios, hermanos, que le vamos a buscar y a clamar y cierra sus oídos para escuchar. Algunas veces lo que sucede, y yo sé, hermanos, que el hermano Renevido les ha compartido eso también,
de que no necesariamente vamos a tener una respuesta inmediata a lo que nosotros pedimos. ¿No es cierto? Algunas veces clamamos al Señor, suplicamos al Señor, o a veces allí en la cama nos acobijamos y empezamos a pedirle al Señor, Señor, ayúdame con esto, y amanece al siguiente día y el problema quizás ahí está. Pero eso no quiere decir que Él no esté escuchando, que Él no esté obrando. Él está obrando y Él va a hacer su voluntad en su tiempo. Otras veces, hermanos, milagrosamente Él responde un problema a través de una oración. Y qué precioso es cuando clamamos al Señor y las situaciones y el problema y el caos se ordenan. Pero lo que sí podemos ver a través de este texto es que Él es nuestro pronto auxilio. Pronto quiere decir así al chilazo, o sea, pronto quiere decir que Él escucha, que Él está ahí, Dios está cercano. Vea conmigo, por favor, el Salmo 121. Es una tentación muchas veces creer que Dios no me oye porque Él no me soluciona lo que yo le pido. Pero Él es soberano, hermano. Y Él tiene cuidado de nosotros y nos quiere mostrar su cuidado aún ahí donde nos encontramos, aún en esa circunstancia o en esa situación que es incómoda o difícil. Salmo 121, creo que es el versículo 1, hermanos. Así. Dice, y ya no leí los versículos aquí, mire, pero ya voy a leer ese que está ahí. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una angustia, ¿verdad? Alzaré al Señor, oraré al Señor. ¿De dónde vendrá esa ayuda que necesito? Y decía el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Y mire cómo dice, no ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios, hermanos, no es un Dios que usted ora a Él como único refugio, como único apoyo que puede tener, y Él se va a tapar los oídos. O se va a alejar y va a decir, o como algunas veces uno pudiera pensar, que Dios no está ahí en ese momento difícil. O que Dios me quiere tener en aflicción. Yo creo que no, hermanos. No es así. Él permite la aflicción porque tiene propósitos en nuestra vida, para formarnos, para obrar milagros en nosotros. Pero Él, hermanos, está escuchando. Y como dice este salmo, Él no dormirá ni cerrará sus oídos a nuestras oraciones. Él escuchará. Amén, hermanos. Los miro algo serio, hermano. ¿Qué pasó? Fíjense que hace unos 2 o 3 días estaba yo con un problema laboral que me tenía angustiado. Angustiado al punto que ya viejo uno, como dicen, de 50 y pico de años, fíjense que me puse a llorar porque no había qué hacer. Porque uno se siente impotente, ¿verdad? O sea, no depende de mí, no depende de mi persona, lo que está sucediendo es algo terrible para mí y no lo puedo solucionar, no puedo hacer nada, no depende de mí. Y fíjese que me fui a arrodillar por ahí en un sillón y a decirle, Señor, hasta aquí llegué, ya no aguanto, ayúdame, ayúdame, Señor. Y yo puedo dar fe de este texto, que Él no se duerme, que Él no se escucha. Él, como le digo muchas veces, nos ayuda en el momento y qué bendición más grande. Otras veces se tarda un poquito más, porque Él tiene otros propósitos que no logramos entender. Usted y yo somos terrenales y Él es el creador de todas las cosas. Pero Él está escuchando, hermano, eso es cierto. Él nos está escuchando. Cuando le buscamos en humildad y en necesidad, cuando ya no hay otro lugar al que podamos acudir, Él está ahí. Jeremías decía 33:3, clama a mí, como dice, hermano. Fíjese lo que dice el Señor, lo que le decía el Señor a Jeremías. Clama a mí. Y Él dice, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así ha prometido Él, porque Él es nuestro escudo
y fortaleza, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Dios quiere impartir en nosotros, hermanos, esa confianza y esa fe en Él. El temor, hermanos, es algo, algunos dicen natural y otros dicen, no, mire, pero es normal que los cristianos tengamos temor, tengamos miedo. Y es cierto, porque somos seres humanos, tenemos una naturaleza caída, que dependemos de la comida, dependemos del agua, ¿verdad? Dependemos de tener, hay una, como decimos, unas fichitas para hacer esto, lo otro, y cuando no lo tenemos nos afligimos. Somos tan frágiles y es bien difícil no tener temor, pero el Señor, hermanos, quiere que nuestro temor sea puesto delante de Él y se convierta en confianza en el Señor. Se dice que hay diferencia entre el temor y el miedo. Algunos dicen que el miedo es una reacción instintiva e inmediata ante un peligro físico. Por ejemplo, le sale un perro negro bravo en una calle y usted va caminando, no puede decir, no voy a temer, no voy a tener temor. Usted va a tener temor y va a tener que salir corriendo. Va a tener miedo, perdón. Pero el temor dice que el temor es una reacción y suele ser más prolongado porque ataca o viene a nuestra conciencia y nos produce ansiedad, nos produce frustración, ¿verdad? Nos produce incapacidad, ¿verdad? Y el Señor quiere producir en nuestros corazones esa confianza y esa fe en Él, aun cuando las circunstancias estén, porque cuando las circunstancias feas ya se fueron, no hay problema, ¿verdad, hermano? Ahí podemos cuando estamos con todo tranquilo, o sea, es bien cabal de estar en paz, pero cuando estamos en la dificultad, es bien difícil no tener temor, no tener miedo. Pero el Salmo dice, por tanto, no temeremos. Jehová es mi confianza, Jehová es mi escudo, Jehová es mi ayudador. Por tanto, decía el salmista, no temeremos. O sea, quiere Dios producir esa confianza en mí, de tal manera que en mí no haya temor. En 2 de Timoteo, hermanos, capítulo 1, versículo 7. Porque fíjese que yo al estar preparando este mensaje, leía que algunas personas dicen que el temor puede volverse pecaminoso. Y yo decía dentro de mí, pero no, pero que el temor es algo normal. ¿Y por qué va a ser pecaminoso? Si yo puedo tener miedo, viene una enfermedad y yo tengo miedo, es algo normal. Pero decía este hermano, y creo que tiene algo de razón, y se vuelve pecaminoso el temor cuando dejamos de confiar en Dios. Cuando creemos que ya Dios, ni Dios me puede ayudar. Ahí creo que ya hay un problema. Por eso es que el temor es tan difícil, hermanos, y hay que llevarlo al punto de cambiarlo por confiar en el Señor, a través de sus promesas y a través de su palabra, de tal manera que podamos decir, como dice el salmista, por tanto, no temeré, no temerá mi corazón, porque en Él estoy confiado. Dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le hablaba a Timoteo acerca del llamado de él y de servirle al Señor, pero también lo podemos ver, hermanos, en el sentido que Dios quiere que confiemos en Él. Sí podemos tener temor, pero al venir a sus promesas, al venir al Señor, al venir a aquel que me está esperando y quien me puede ayudar, y que hemos leído que no se tarda, que no tapa sus oídos a mi clamor, eso me debe de producir en mi corazón esperanza y fe, y decir, no temeré. No se me ha quitado el dolor, pero no temeré, porque sé que el Señor está conmigo y Él no me va a abandonar. Eventos difíciles pueden venir. Imagínense que el salmista decía estas cosas. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aún así decía él, y fíjense que él está hablando de cosas que tal vez ustedes y yo pudimos haber pasado. Yo recuerdo uno de los terremotos, no sé si fue del 2001,
Yo estaba en el trabajo y empezó a zamanguearse la tierra de tal manera que no nos podíamos estar parados. Tuvimos que ponernos en el piso y los muros de una vivienda así literal como que eran de cartón. Y uno mira qué frágil es la tierra, qué frágil es todo un movimiento, ya empieza a destruirse. Pero aunque pase eso, decía el salmista, fíjense qué tremendo. Él decía, no temeré. Si nosotros lo vemos a través de problemas o dificultades, aunque sea este problema aparentemente difícil o imposible, pero no temeré. Mi corazón estará en Él confiado. Él tiene mi vida en sus manos. Él es mi ayudador. Él es mi guardador. No estoy solo. Aunque esté pasando esto, no estoy solo. Él está conmigo. Y ya me acordaba de esta imagen, fíjese, porque me puse a buscar unas figuras de Daniel. Y hay una figura, una foto que sale Daniel así parado enfrente de los leones, ¿verdad? Como campeón. Y los leones lo están viendo. Pero ¿por qué cree usted que Daniel no tenía miedo, hermanos? De estar en medio de ese montón de fieras. Es porque el Señor estaba con él. Es porque estaba seguro él de que ahí estaba el Señor con él. O sea, los leones ahí estaban también. Pero había alguien que era más poderoso. Y así el Señor quiere llevarnos a poder traer este temor a los pies del Señor. El mundo, hermanos, puede cambiar al instante. La finanza, las propiedades, la salud, el trabajo, las posesiones. Todo puede cambiar, hermanos. Todo puede ser trasladado de la tierra al fondo del mar. Pero somos llamados a poner nuestra esperanza y nuestra confianza en aquel que es capaz de obrar de manera que nosotros no entendemos. Amén. Una vez estábamos ahí en Ilopango con los hermanos en una reunión, fíjense, yo no sé cuántos estaban ahí, y estábamos en un tiempo de ahí de la alabanza, estábamos cantando todos y bien bonito estaba el tiempo de la alabanza, y de repente se oyó un gran golpe afuera, un estruendo estrepitoso, como dicen, y salieron los hermanos, y yo porque creo que estaba con la guitarra, no sé qué estaba haciendo, pues salieron los hermanos, y cuando venían hablando en lengua, de los hermanos que salieron. Y sucede que un señor de un bus se había ido a detener en el carro que yo tenía para movilizarme y lo había dejado pura U. Así, o sea que se metió en medio de las puertas y lo dejó así de lado, que cuando uno lo manejaba, usted no sabía si iba a dar la vuelta o se iba a ir recto. La cosa es que el carro quedó deforme. Porque las cosas materiales se pueden acabar de la noche a la mañana. Hoy las puede tener usted y mañana ya no. Mañana pueden desaparecer. Pero Él, hermanos, no cambia. Pero el Señor, hermanos, es fiel y verdadero y es el que quiere producir esta fe en nosotros. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, si me puede acompañar, yo solo le voy a leer la última parte, pero dice así el escritor de Deuteronomio: Él es la roca, Deuteronomio 32, 4, cuya obra es perfecta. Él permanece. Es Él en quien tenemos que tener nuestra mirada y nuestra esperanza. De ahí todo lo demás, decía el salmista, se puede trasladar los montes al mar. ¿Y eso cómo va a ser? Puede suceder. Puede el mar levantarse de su lugar, irse y destruir todo delante de él. Y puede pasar una destrucción tal. Ya hubo un diluvio aquí en la tierra. El Señor prometió que no iba a haber otro, pero pueden suceder cualquier tipo de cosas en esta tierra. Pero Él, hermanos, Él es fiel y permanece para siempre. Su carácter es ser fiel. Fíjese, el carácter de Dios es oírle a usted y oírme a mí, tan insignificantes, como hormiguitas quizás, como gusanitos, como dice la palabra de Dios, que somos. Pero Él escucha al más pequeño de nosotros que está acá, al más débil. Si yo dijera, levante la mano aquí, ¿quién es el más débil? Yo levanto hasta... pues si usted le clama al Señor, Él le va a escuchar y Él le va a ayudar.
porque Él es nuestra roca, hermanos. Él es nuestro refugio. Lo segundo que vamos a ver, hermanos, es que podemos encontrar la paz sabiendo que Dios habita con su pueblo. Si era poco decir que Él nos ayuda, decir que Él habita en medio de nosotros, hermanos, qué tremenda bendición. Y Él ocupa acá en este texto que vamos a leer una ilustración tan preciosa. Vamos a leer siempre del Salmo 46, vamos a leer desde el versículo 4. Del río, dice, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí, hermanos, la ilustración que él trae, el Señor nos trae, es de un río que está adentro de la ciudad, digamos, en el contexto de la ciudad de Dios era Jerusalén, pero cuando usted estudia un poco la historia se va a dar cuenta de que la ciudad de Jerusalén no tenía ningún río en medio, ni siquiera estaba cerca del mar. Dios de lo que está hablando es de una fuente, porque el agua, digamos, en la palabra de Dios habla de varias cosas, pero digamos, el agua es algo que da vida, algo que produce vida. Sin agua no podemos vivir. Sin agua es imposible la vida. No saqué el dato, pero no sé cuánto tiempo puede pasar un ser humano sin tomar agua, pero no creo que sea mucho tiempo. Creo que sin comer puede durar más, pero sin tomar agua no, algo así es, ¿verdad? Porque el agua es vida. Entonces el Señor está diciendo que hay un río que produce vida, no que está fuera de la ciudad, sino que está adentro de la ciudad que Él ama. Hablándonos acerca de que Él habita en medio de su pueblo. Del río sus corrientes alegran la ciudad, el santuario de las muradas de Jacob. Aleluya, Señor. Dios se representa, hermanos, como ese río que alimenta la ciudad, que trae vida, que trae fortaleza, que es un valor incalculable que lo podamos tener y no fuera, sino que dice que Él habita con nosotros, Él da vida a la iglesia, Él vive para traer fortaleza, para traer gozo, para traer esperanza a los creyentes. No es un Dios que hay que ir a buscarlo, hay que irnos en procesión para ir a buscarlo a alguna nación, algún pueblo, algún lugar, sino que si yo oro ahí donde estoy, ahí Él me oye, ahí Él me llena mi alma, mi corazón. Es una fuente que está en medio de nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 37. Y miren, hermanos, sinceramente, hay una gran cantidad de necesidades que nosotros como seres humanos, como jóvenes, como adultos tenemos. Pasamos diferentes tipos de cosas por las que a veces nos agobiamos. Pero el Señor nos invita a venir a Él. Cuando Él dice que Él es el agua de la vida, para que usted pueda participar del agua, usted tiene que beberla, usted tiene que tomar agua. Dice Él en Juan capítulo 7, versículo 37, no sé si lo puse por acá, ahí está. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, fíjese hermano, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Si alguno está pasando por sequedales en su vida, si alguno está pasando por una situación donde no haya que hacer, dice el Señor, venga a mí y beba. Es un caudal inacabable, interminable de agua para usted y para mí. El Señor le está diciendo a usted y a mi vida que Él está disponible de manera increíble para mí. No hay límites. Puedo beber del agua de Dios toda la que quiera y no se va a acabar porque es un río que fluye para el pueblo de Dios. Es como tener gasolina inagotable, ¿verdad?
Pero es mejor quizá el agua que la gasolina, porque el agua nos da vida, hermanos. El agua nos produce vida, nos despierta nuestro ser. Mira, hermano, o joven que aquí estás, si estás en algún momento afligido o no hayas que hacer, dice el Señor, ven a mí y bebe del agua de la vida eterna. Y dice que del interior fluirán ríos de agua viva. O sea, esos ríos brotan del corazón que recibe de Dios. Su vida ya no es igual. Su presencia y su espíritu, hermano, imparten vida a nuestro corazón. Pero somos llamados a poder venir. En el Salmo 42, el salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. Fíjese cómo es esto. Aquí Dios se presenta como el que sacia la sed, como esa agua viva. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. O sea que yo puedo tomar de la persona de Dios. ¿Cómo será eso, hermano? Mire, yo no sé cómo es eso, pero si usted clama a Dios y busca con todo su corazón que Dios llene su ser, que Dios calme su sed, que Dios llene su corazón, Dios lo va a hacer. Dios quiere que vengamos a Él de manera humilde y dependiente. Dice en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí está la clave, mire, porque separados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Medio me separo de Dios y ya se hace un caos mi vida. Pero unido al Señor estoy seguro porque Él es mi ayudador. Dios está en medio de ella, decía el salmista, no será conmovida y Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y tuvieron los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos dice, está con nosotros. Aún las naciones, hermanos, y todo el caos que nosotros vemos en las naciones, Dios está llevando a cabo un plan, un propósito, pero Él dice que Él está en medio de nosotros. Aun cuando todo lo que veamos se conmueva, hermano, Él está invitándonos a poder venir a Él. Y lo último que vamos a ver, hermanos, es que podemos tener paz porque Dios gobierna toda la tierra. Y qué precioso es saber que el Dios al que nosotros acudimos, que el único Dios verdadero es el Rey y juez justo sobre toda la tierra. Y que Él gobierna y es soberano sobre todo. En la Biblia no dice, hermanos, que si una hoja se cae, es la voluntad de Dios. No dice eso. Pero sí Dios está al pendiente de todos los detalles. De todos los detalles con relación a su pueblo y a sus hijos y a sus amados. Decía el salmista en el Salmo 46, ya concluyendo, venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quebranta el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Somos invitados, hermanos, a ver, a contemplar las obras del Señor a través de los testimonios que encontramos en las Escrituras, a través de cómo Él obró en su pueblo, a través de los tiempos, a través de las edades. Ahí está la última. Si me acompaña a leer el Salmo 78, Salmo 78, versículo 8. Dice, versículo 6, perdón, Salmo 78, 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán y lo cuenten a sus hijos a fin de que lo pongan y que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios,
y que guarden sus mandamientos. Dios ha dejado establecidos sus estatutos, hermanos. Dios ha dejado establecido su testimonio a través de las escrituras y muchas veces la misma ciencia, el mismo conocimiento de la humanidad, hermanos, ha llegado a entender y a ver que la obra que Dios ha narrado a través de las escrituras es cierta. Yo les traía por acá esa imagen que usted espero que al verla sepamos que, pero es el momento en el que Dios destruye Sodoma y Gomorra. Según investigadores de un estudio, este fue un estudio que realizaron sobre hechos arqueológicos en el lugar donde se cree que fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero dice, según los investigadores, el primer estudio, un gran bólido de unos 50 metros de diámetro y con una energía de 1000 veces mayor que la bomba de Hiroshima, habría provocado un cataclismo que no solo habría destruido la ciudad y provocado una devastación en un radio de 25 kilómetros a la redonda, que habría desolado la región en un periodo de 300 a 600 años. Aquella investigación aportaba como pruebas científicas que se había encontrado en el lugar materiales no habituales como iridio, circonio, cromita, que actualmente son encontrados en meteoritos. Además, afirman los investigadores que la presencia de estos materiales de construcción y alfarería que se encontraron en las partes más profundas de la Tierra estaban en forma de derretidas por fuegos que alcanzaron más de 2000 grados de temperatura. O sea, la ciencia ha ido a buscar aquellos hechos que nosotros vemos en la palabra de Dios. Aquí dice que sobre esa ciudad de gran perversión, que se alejaron de Dios, Dios hizo caer su juicio y los destruyó, y nosotros leemos acá. Pero los investigadores han ido a buscar esos lugares y hay otras cosas más. Y han encontrado los restos de las ciudades abajo de estos lugares. Y la ciencia a veces no logra entender cómo eso sucedió, cómo esa devastación sucedió si no se van al texto bíblico. Y es porque el Señor, hermanos, quiere que veamos las obras del Señor, que esto nos produzca en nuestros corazones fe, que Dios es veraz, que ha dejado testimonio a través de todas las cosas. Ahí usted tiene, por ejemplo, lo del diluvio, ¿verdad? O sea, el diluvio universal y todo eso. Mucha gente ha escarbado, ha hecho túneles abajo de la tierra y ha encontrado huesos de los que le llaman dinosaurios. Han encontrado partes de animales que anduvieron en el agua, pero actualmente están kilómetros bajo tierra o metros bajo tierra. Entonces, cuando la ciencia empieza a ver esta investigación, se dan cuenta de que en la Tierra, en el planeta Tierra, tuvo que haber habido un cataclismo, un acontecimiento que removió las aguas y la Tierra, y todo se mezcló, y esos animales, esos seres, quedaron sepultados metros bajo tierra, porque no están encima de la Tierra, sino que están abajo. ¿Cómo se explica a usted que un dinosaurio, por ejemplo, está enterrado cierta cantidad de metros bajo tierra? Algo de agua pasó encima de él. Y así se encuentran diferentes cosas. Nosotros podemos ver estos testimonios a través de la ciencia y de la arqueología que nos dicen que lo que dice la Escritura es cierto, que Dios es poderoso y que Dios ha estado obrando a través de toda la historia de la creación hasta nuestros días, y que somos llamados a confiar en Él y creer que Él tiene cuidado. Ese Dios que hizo que viniera un diluvio sobre esta tierra tiene cuidado de usted, tiene cuidado de mí, tiene cuidado de sus necesidades y de las mías, aunque sea tan pequeño. Amén, hermanos. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio, decía el salmista, es el Dios de Jacob. Solo vamos a leer 3 versículos. Un versículo es el Salmo 119. Vamos a leer todo. No es un broma. Vamos a leer
Daniel capítulo 2, versículo 20. Si quieren nos ponemos en pie, hermanos. Vámonos en pie para que el Señor nos pueda ir ayudando. Daniel capítulo 2, versículo 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él está obrando a través de todas las civilizaciones, poniendo y quitando reyes. No son ellos quienes se ponen, hermano. Aquí decía Daniel, es Dios el que pone, quita reyes y está obrando a través de toda la historia del mundo. Y ha venido obrando y dándonos testimonio de que Él es fiel, que Él es un Dios bueno. Incluso el salmista decía al final del texto que hemos estado leyendo, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este es el Dios que quiere darnos fuerza en medio de las situaciones difíciles. Isaías 40, versículo 15 dice así: he aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos de nada y que lo que no es. Él es todopoderoso, Él gobierna sobre todas las naciones, hermano. Imagínense en el Dios que estamos confiando, hermanos, en el Rey de Reyes. Dice que Él una isla la deshace, la destruye como nada. Él pone reyes, mueve personas según sus propósitos en la tierra. Ese Dios que gobierna sobre todo es nuestro Dios, en quien nosotros podemos confiar y quien podemos esperar. Y el último texto, hermanos, está en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Y que esto pueda darnos esperanza, hermanos. Esto pueda traernos confianza. Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ese Dios del que hemos estado hablando, ¿quién contra nosotros, hermano? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué puedo estar yo seguro, hermanos, que Dios es mi refugio? Porque Él me ama, porque Él le ama a usted. Él dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Él entregó al ser más preciado, su Hijo Jesucristo, para que usted y yo tuviéramos esperanza. Y dice por ahí un texto, ¿cómo nos dará todas las cosas si estando perdidos, hermano? Andando lejos de Dios. Él nos escuchó y nos llamó a salvación. ¿Cómo no siendo sus hijos no nos va a escuchar y tener misericordia de nosotros, hermanos? Él es un Dios bueno y misericordioso y nos llama en esta mañana a poder confiar en sus promesas, en su palabra. Vamos a orar. Y si hay alguien aquí en esta mañana, hermano, que está pasando una situación difícil, que podamos traerlo delante del Señor, hermanos, y confiar que Él tiene cuidado de su vida, que Él tiene cuidado de usted. No para que nos solucione un problema, pero para que nos traiga esa fortaleza. Y si está en sus manos obrar poderosamente, un milagro Él también lo puede hacer. Así que vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias porque eres nuestro refugio, Señor.
Gracias porque algunos no tenemos a quien acudir, quizás aquí en la tierra, pero venimos a ti, suficiente eres tú, Señor. Gracias por ser ese río, Señor, que fluye para nuestras vidas, Señor. Fuente inagotable de vida, Señor. Gracias porque tienes el control de todas las cosas, Señor, en las naciones, en los pueblos. ¿Cómo no vas a tener cuidado de mi vida, Señor, siendo tan pequeño, Señor? Te decimos en esta mañana y te pedimos que nos des fe, Señor. Este canto dice, mi Cristo, mi Rey, nadie hay como tú, Señor. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Si tenemos algo que traer al Señor, aprovechemos esta mañana y presentémoslo a los pies del Señor. Dice la Escritura que si nos humillamos delante de Él es fiel para poder escuchar nuestro clamor. Aleluya, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas. Sí, Señor. Tu amor, consuelo, refugio eres tú, Señor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rumirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Padre, gracias. Gracias porque en ti encontramos la fortaleza que en nosotros mismos no hay. Sí, Señor. Gracias. La fortaleza que no encontramos en familiares, en amigos, en organizaciones. Señor, tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación y en toda tribulación. Gracias. Gracias, Padre. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento, Gracias. por favor. Oye, ya te quité el asiento. Esta mañana queremos también darle gracias al Señor por aquella ordenanza que el Señor ha dejado establecida a su iglesia, y es el poder recordar la muerte del Señor hasta que Él venga, dice la Escritura. Así es que queremos tomar la cena del Señor, tomar el pan, tomar el vino, para poder recordar, para poder agradecerle al Señor su obra en medio nuestro.
Pero antes vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios 11 habla el apóstol Pablo, hace un llamado el apóstol Pablo a que haya una revisión en nosotros mismos. Una revisión. 1 Corintios 11, versículo 27 y 29 al 29 nos dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11, 29 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Tomar la cena del Señor no es por obras, no es porque yo me porté bien o porque me porté mal no lo puedo hacer, no. El apóstol Pablo nos hace un llamado y dice: pruébese cada uno. Pero probarse no es ir donde alguien a decirle cómo estoy yo. No es de ir donde el esposo, la esposa, el hijo, el papá, el hermano. No, es poder venir delante del Señor y poder entender, discernir para qué ha sido la muerte de Cristo. ¿Para qué fue que Él puso su cuerpo en lugar de que nosotros pongamos el nuestro? ¿Para qué sirve la sangre? Y entonces cuando nosotros venimos y decimos: Señor, es cierto, te he ofendido, es cierto, pequé, dije, mentí, robé, hice lo que sea. Tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y el Señor puso su cuerpo para que nosotros no pusiéramos el nuestro. Y si nosotros entendemos eso y le decimos: Señor, Señor, de aquí en adelante una nueva vida, ya no más en eso, Señor, ya no más en lo que me has perdonado, ya no más. El Señor es fiel para ayudar a aquel que clama por su necesidad. Tenemos aquí pan y vino, pero esos solo son símbolos. Solo son símbolos que representan una verdad espiritual. Y si nosotros la entendemos, podemos participar de ella. Si nosotros entendemos que ese pan es en gratitud porque el Señor puso su cuerpo para que yo no sufra, para que usted no sufra. Y usted entiende que ese vino es que representa la sangre derramada de Cristo y que ha sido derramada para el perdón de nuestros pecados, podemos participar de él. No oramos por el pan ni oramos por el vino. Solo son símbolos naturales. El pan no deja de ser pan y el vino no deja de ser vino. No creemos en la transubstanciación. Creemos nada más que son símbolos. Y así invitamos al pueblo del Señor a que lo pueda tomar y participar de él. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque este día podemos anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, tomando la cena del Señor. Gracias por este pan, gracias por este vino, Señor. Los tomamos con gratitud en nuestro corazón. Los tomamos, Señor, entendiendo su significado. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el pan y gracias, Señor, por el vino. Gracias. Podemos pasar. Gracias. Yo lo he dado todo. Gracias, Señor, por mí. Por el justo pecador. Señor, lo has dado todo por mí. Por este justo pecador, es tu sangre
hoy estoy en la reunión de la iglesia. Pero no le había visto. Ya le liberaron el pedido, solo que voy a averiguarle cómo es el despacho. Pero ahorita estoy en la iglesia, ya le voy a devolver. Ya le devuelvo. Señor, tú lo has dado todo por mí, por el injusto pecador. Señor, tú lo has dado todo por mí, por el injusto pecador. Es tu sangre la que me da otra oportunidad para poder estar delante de ti. Es tu sangre la que siempre, siempre, siempre necesito para poder estar delante de ti. Gracias. Oh, Dios. Señor, gracias por tanto amor para con este pecador. Gracias por tu perdón. Gracias, Jesús. Gracias porque tú no me tratas como yo trato a los demás. Tú me has amado con amor eterno y me has perdonado con amor eterno también. Gracias. Oh, Dios, te amamos. 1 Corintios 11, 23 y 24 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo y por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Señor. Podemos comer el pan. Sangre, amor, gracias a ti. Vida del Padre se aplacó. Gracias a ti. El enemigo fui. Me siento a tu mesa. Gracias, mi. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, la ira del Padre se aplacó. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Yo me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. 1 Corintios 11, 25 nos dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Gracias, Aleluya. El Cordero de Dios, inmolado desde el principio de la
Cordero de Dios, el Cordero de Dios, Bendecimos, Padre, gracias por este recordatorio y que sirve de anuncio. Gracias por la muerte de Cristo, porque no fue por nuestras obras, que son todas abominación, sino por la obra de Cristo. Padre, gracias en el nombre de Jesús.